Bien, entonces, líderes, iniciaremos en esta parte nuestra clase correspondiente al día de hoy. Luego pasamos a lo que es los talleres de ejercicios, ¿correcto? Muy bien, a ver, vamos a ver unos pequeños conceptos previos a lo que vamos a desarrollar también los ejercicios que continúan. Ruedas dentadas en engranajes. Este caso nos lleva a hacer asociaciones con nuestra realidad. La cadena de nuestra bicicleta está conectada a dos ruedas dentadas y los relojes antiguos se movían en base a un complicado sistema de engranaje. De estos ejemplos se pueden desprender dos posibles situaciones. Cuando las ruedas están en contacto, engranadas A y B. Observen, líderes, ¿no? En este caso tengo el engrane, en este caso A y también B. Fíjense, líderes, el movimiento que van a realizar, ¿no? Si A realiza un movimiento, en este caso antihorario, B lo realizará en forma horaria. ¿Sí? Miren, si A lo realiza en forma antihoraria, B lo estaría realizando en la forma horaria. ¿Correcto? Y viceversa va a suceder, ¿no? Si la rueda A, la que tiene más dientes, gira una vuelta, entonces la rueda B de menos dientes gira más de una vuelta. Finalmente, mientras más dientes tenga una rueda en contacto con otra rueda, girará menos vueltas o viceversa. Se deduce entonces que el número de dientes y el número de vueltas son inversamente proporcionales. Entonces, para la rueda A y la rueda B se cumple que, ¿no? En este caso, número de vueltas es inversamente proporcional al número de dientes. Número de dientes de A por el número de dientes de, ¿no? El número de vueltas de A va a ser igual al número de dientes de B por el número de vueltas de B. Ahí está, ¿no? Número de vueltas de A, número de vueltas de A, número de dientes de A, número de dientes de B, número de vueltas de A. Muy bien, vamos a ver también el siguiente, que dice, cuando las ruedas están en el mismo eje de giro, conectadas. Muy bien, ¿qué dice entonces? Se nota que cuando están en el mismo eje de giro, si la rueda A da una vuelta, la rueda B dará también una vuelta. Finalmente, se cumplirá que A, en este caso es el eje, ¿no? Este es el eje. Número de vueltas de A va a ser igual al número de vueltas de B. Bueno, en esta pequeña parte nos dice advertencia pre. Si dos magnitudes cambian en el mismo sentido, son directamente, y si los hacen en sentido contrario, son inversas. Muy bien. Una vez que hemos visto este pequeño concepto, ahora sí iremos a nuestros talleres de ejercicios. Bien, habíamos trabajado en todo caso el 1 y habíamos desarrollado, sí, el 2 también, el 3 también, el 4 y finalmente el 5. ¿Correcto, líderes? Ahora pasaríamos ya al ejercicio número 6. Bien, efectivamente, líderes, aquí tenemos lo siguiente. Los engranes ABC tienen 20, 30, 40 dientes respectivamente. Si en un determinado tiempo la diferencia del número de vueltas que dan los engranes A y C es 30.
Determine el número de vueltas que da el engrane B en ese intervalo de tiempo. Muy bien, líderes. A ver, podemos utilizar la fórmula, ¿verdad? Podemos entonces utilizar nuestra fórmula para este caso. A ver, ¿qué vamos a decir entonces, líderes? Esta es la fórmula, ¿no? Esta sería nuestra fórmula entonces. Bien, entonces, ¿qué podemos decir, líderes, de esta fórmula? Entonces, esta igualdad nos va a ayudar prácticamente a darle solución a nuestro ejercicio correspondiente. Bien, entonces los datos, ¿no? Dientes de A sería 20, dientes de B sería 30 y dientes de C serían 40, respectivamente. Si en un determinado tiempo la diferencia de número de vueltas que dan los engranes A y C es 30. Muy bien, vamos a decir lo siguiente entonces, ¿no? En este caso ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos la diferencia, podemos decir lo siguiente, ¿no? Si en un determinado tiempo la diferencia del número de vueltas, entonces el número de vueltas de A va a ser igual, despejando, ¿no? Obviamente, cuando hacemos esa igualdad, correcto, líderes, en esta partecita vamos a despejar este valor, ¿no? A ver, en este caso, venteaba 1, venteaba de 40, 2. ¿Correcto? Ya tengo, mira, número de vueltas de A es igual a 2 veces el número de vueltas de C. A ver, vamos a ver entonces. La diferencia, nos dice que la diferencia la diferencia de A menos C, el número de vueltas de N es igual a 30, ¿no es cierto? La diferencia del número de vueltas que dan los engranes A y C es 30. Entonces, líderes, en ese entender, ¿cuánto sería el número de vueltas de A y el número de vueltas de C? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería, líderes? Número de vueltas de A menos el número de vueltas de C es igual a 30. Ya tenemos esto. Pero tengo este dato, mira, lo que hemos despejado. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a despejar de ahí, líderes, diríamos esto, ¿no? A ver, número de vueltas de A es igual a 2N. O sea, número de vueltas de C. Voy a restarle esa cantidad, miren. A ver, entonces, primero el número de vueltas, en este caso de C, ¿cuánto será? 30. Excelente. Entonces, claro, ¿no? Número de vueltas de C es igual a 30.
Excelente. Ya tengo, miren, ¿eh? Ya tengo eso. Ahora, el número de vueltas de A en todo caso. 60. Claro, ¿no? Pasaría entonces 60. Bueno, pero eso no me están pidiendo, ¿no? Dice, determine el número de vueltas que ha dado el engrane B en ese intervalo de tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a ir a esta parte y podemos igualar, ¿no? Ya sea con 40 o ya sea con 60, ¿no? A ver, vamos a decir en todo caso número de vueltas de B, pero ¿cuántos da le había dado 30 vueltas, ¿no? Correcto. En este caso podemos igualar a A o podemos igualar a C. Entonces vamos a ir a hacer igual. A ver, número de vueltas en este caso de A es 60, ¿correcto? Miren, 60. Estoy reemplazando ya directamente. Número de vueltas es 60. ¿Cuántos engranes tiene? 20 engranes. Entonces, líderes, ¿cuánto había sido el valor del número de vueltas de B? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto tenemos allí? Esto es una multiplicación, obviamente, ¿ah? 40. Excelente, bueno, ahí está. Claro, ¿no? 2 por 20 sería 40. 1, 10, muy bien. 40 vueltas. ¿Correcto? Así es, líderes. Justamente lo que hemos dicho. Obviamente que en esa parte ya está resumido. De 2 y 3, número de vueltas de n es igual a 30 y el número de vueltas de b es 40. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, a pedido de los que han participado. Flores. Flores. Sí. Muy bien, Flores, excelente. ¿Alguien más? Bien, a ver si tuviéramos alguna consulta, alguna pregunta también. Y entonces vamos a pasar ahora al ejercicio número, en este caso sería el ejercicio número 7. Vamos a ver el ejercicio número 7, entonces, líderes. Miren lo que dice en este caso, ¿sí? En el siguiente sistema de poleas, cuando la suma de las medidas de los ángulos girados por ambas poleas sea 10 radianes, las esferas A y B se ubican al mismo nivel. Se ubican al mismo nivel. Hallar el valor de R. Interesante, ¿no? En este caso también me dice que ese valor, la diferencia es 12 pi centímetros. A ver qué podemos decir de este ejercicio número 1, líderes. Ponete la gráfica, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta sería la polea, en este caso estamos viendo la esfera A y esta sería la esfera B. En este caso tenemos esta polea de radio de 2R, gira obviamente en sentido horario, también en este caso es una transmisión nada más, pero es un poco mayor porque tiene 3R y también gira en sentido horario, ¿no? Muy bien.
¿Qué dice entonces? Mira, cuando la suma de las medidas de los ángulos girados por ambas poleas sea 10 pi radianes. Muy bien, líderes. O sea, ha girado estos radios, dice, ¿no? Muy bien, líderes. Ahí voy a decir entonces lo siguiente. Sea el ángulo A y beta el ángulo de B. Ah, ya. En este caso, alfa y beta. Vamos a tomar los ángulos, ¿sí? Correcto, líderes. Miren, el ángulo alfa para A y el ángulo beta para B. Del cual vamos a tomar esta pequeña fórmula que dice lo siguiente. Por ejemplo, en el caso del ángulo A, en este caso, el ángulo por el radio va a ser igual a 6pi. Pero me dirás, profesor, ¿por qué 6pi? No es que es la mitad, entonces, líderes, el giro de los dos tiene que llegar a esta polea hacia la parte B. Despejando simplemente mitad 1, mitad 3. ¿Correcto? Entonces el ángulo A va a ser igual entonces a 3, bueno, en este caso 3pi sobre R, el radio, ¿sí? También para el caso de B voy a decir lo siguiente, miren. Para B, tenemos beta por 3 radio va a ser igual a 6pi, donde beta sería 2pi radios. Luego nos dice, ¿no? Esa medida de los radianes son 10 pi radianes, es la suma de los ángulos, líderes. Entonces vamos a igualar eso, ¿no? A ver, vamos a ver. En este caso, son homogéneos estas sumas, ¿no? Mire lo que va a resultar en todo caso, mira. Tengo 10 pi, correcto. Bueno, pi en este caso, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? Son homogéneos, entonces sería 5 pi. En este caso sería sobre R. Despejamos R, R sería igual a lo siguiente, ¿no? Bueno, pi ya se puede simplificar, no va a complicarme con los pi. Sería 5 décimos. Correcto, líder. Ahora sí, quinta sería un medio. Y un medio en decimales también es igual a decir 0,5. Y justamente R vale el valor de 0,5. Bien, si tuviéramos también alguna consulta, alguna pregunta, ejercicio número 7. Bueno, la respuesta sería en todo caso la alternativa B. A ver si tuviéramos alguna consulta, alguna pregunta también. Sí se entendió, profesor. Excelente en todo caso, ¿no? Muy bien. Bien, ahora sí pasaremos al ejercicio número 8. Miren lo que dice líderes. En la figura, la rueda de radio R se encuentra en el punto M, ¿correcto? Se encuentra en el punto M. Y
Pn es igual a 3 veces, mira, 3 veces 3mp. Esto es igual, dice líderes, a 6pi radianes en centímetros. Si la rueda no se desliza en ningún momento, calcule el número de vueltas que da la rueda para ir de la posición M hasta la posición N. Muy bien, líderes. Es lo que nos dice, ¿no? Bueno, habrá que entonces calcular cuántas vueltas ha dado prácticamente esta rueda, ¿no? Muy bien, en todo caso, vamos a decir lo siguiente. Ahí tengo, ¿no es cierto? Fíjense, líderes. El radio se encontraría en esta parte, ¿no? Vamos a ver, su radio. Tiene que llegar hasta este punto, ¿ah? Prácticamente tiene que estar aquí, nuestra rueda. Más o menos, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? A ver, líderes, entonces, cuántas vueltas habrá dado? Y tenemos también acá, ¿no? Una relación interesante, mira. A ver, entonces, a ver, vamos a ver, ¿no? Del dato, líderes. Desde P hasta N, ¿cuánto vale? De esa igualdad, líderes, ¿cuánto sería el valor de esa distancia, ¿no? De P a N. De P a N, ¿cuánto sería, líderes? De esta igualdad, pues, ¿no? ¿Cuánto valdría? Así como está, ¿cuánto valdría, líderes? 6pi. Excelente, 6pi. Pero por el radio, ¿no? Vamos a poner tal como está, así. 6pi por el radio. Mira. Ahora, ¿cuánto sería MP de M a P? ¿Cuánto sería? Ahí simplemente tendrías que hacer una pequeña reducción, ¿no? ¿Cuánto sería? Es una cantidad menor a 6, obviamente. ¿Cuánto sería? 2pi por radio. ¿Cuánto? 2pi. Muy bien, excelente, ¿ah? 2pi radianes. Claro, pues, ¿no? Tercia 1, tercia de 6 es 2. Listo, mira, ya tengo esos datos. Ahora sí, simplemente iríamos a utilizar la formulita y, bueno, diríamos entonces, a ver cuánto nos resulta, ¿no? A ver. Ahí está, líderes. Justamente lo que vamos a decir entonces. Número de vueltas, ¿sí? Vamos a obtener a partir de allí. Lo que hemos obtenido está correcto, líderes, ¿sí? Número de vueltas. Ahí está, líderes, ¿no? En este caso sería 2pi radianes entre 2pi radianes más pi radianes sobre 2. Todo esto entre 2pi radianes. Aquí también tendría 6pi radianes entre 2pi. Muy bien, miren lo que ha resultado entonces.
¿correcto? De la primera sería 1 más 1/4 más 3. ¿Sí? Claro, ¿no? Vamos a ver, esto está de esta forma, ahora vamos a verlo, ¿sí? Mejor lo vamos a acomodar en esta parte para que lo pueda observar mejor. El número de vueltas en realidad estaría igual así, ¿no? Número de vueltas. A ver. 2 pi r, pero sobre la cantidad 2 pi r. Allí miren, ¿ah? Del cual me resulta 1. Ahora vamos a ver esta parte. En este caso estaría así todavía, mira. Pi radianes por radio sobre 2. ¿Correcto? Todo sobre esta cantidad. 2 pi radianes. Ah, excelente, ¿no? Aquí se agrega 1 internos, externos, ¿no? Se va, mira, se va. Entonces, 1 por esa cantidad, 1/4. 2 por 2, 4. Bueno, finalmente en este caso ya es bastante sencillo, ¿no? Más, en este caso se va 6 entre 2, 3. Bueno, haciendo esa operación que sería simplemente decir, miren, vamos a hacer nuestra partecita. Lente, ¿ah? 1/4 más 3. Bueno, en todo caso podemos decir lo siguiente, ¿no? Eh, bueno, 4 por 1 sería 4, más 1. Ah, también sería 12 en este caso, ¿no? 4 por 3, 12. En fracciones me resultaría entonces, miren, 16, 17, ¿no? 17 cuartos. A partir de ahí me saldría el decimal que tenemos allí. 4 es 16, me quedaría 1, ¿no? Entonces agregamos coma decimal 0, 10 entre 4 sería 2, ¿correcto? 20 entre 4, 5. Y entonces, líderes, justamente resulta a partir de ahí 4,25 sería la respuesta. Excelente, entonces, líderes. Bien, de esta forma entonces estamos culminando nuestra clase correspondiente al día de hoy, líderes. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta también en esta parte, este tema de engranes, ¿sí? Ruedas y engranes. Bien, líderes, en todo caso, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, líderes, por haber participado en nuestra clase correspondiente al día de hoy. Bien, líderes, entonces nos vamos a la clase que continúa. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana, cuídense, bendiciones para todos, líderes. Muchísimas gracias. Ok, Valeria, nos vemos.